El tema de hoy es propagación, la tercera parte de propagación. Las dos primeras hablamos, la primera hablamos sobre lo que eran los elementos que intervenían en propagación, en la segunda hablamos básicamente sobre la ionosfera, y ahora lo que vamos a entrar son en sistemas de propagación especiales, vamos a decir, sistemas particulares, incluso extraños, ¿no? Que la mayoría de ellos, por supuesto, ocurren en la ionosfera, salvo un par de ellos que ocurren en la troposfera. Bueno, la línea gris. La línea gris no es, en realidad, como lo vemos acá, no es en realidad un fenómeno, no es una forma de propagación, sino es una caracterización que se da con respecto a determinada región del planeta cuando está justamente en la separación entre el día y la noche. Definimos aquí la línea gris o red line en inglés, en la franja alrededor de la Tierra que separa el día de la noche. La propagación a través de la línea gris es especialmente eficaz para hacer de X. En ella, la capa D, en este lugar, vean ustedes acá, tenemos, en cualquiera de los mapas que tenemos acá, en este mapa tenemos un momento en el cual se está haciendo de noche, ¿no? Y por lo tanto tenemos un lugar que está en un circuito nocturno, esto es noche acá, y acá tenemos un circuito diurno. Por eso es lo que dice acá, en ella, la capa D desaparece rápidamente al atardecer y durante el amanecer tarda un poco en formarse. ¿Qué es la línea gris? Bueno, es la zona de mezcla, vamos a decir, entre en la noche y el día. O sea, ocurre 2 veces al día, en definitiva. Ocurre por la mañana y ocurre al atardecer. De mañana es el fenómeno que donde estamos nosotros parados pasamos de la noche al día, y al atardecer, donde nosotros estamos parados, el proceso contrario, ¿no? Es decir, del día a la noche. Entonces, durante dos horas, 2 veces al día, ocurre este fenómeno que se llama el de línea gris. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, que son zonas de emergencia. Acá hay determinadas condiciones de propagación, porque se da la noche, acá otras porque es de día. Entonces, una manera de aprovechar esos rápidos cambios que se están realizando en propagación es justamente utilizar esta línea gris. Como dice acá, la capa D está desapareciendo rápidamente, mientras que se van fortaleciendo otras capas. En realidad que van desapareciendo son dos. La D desaparece totalmente y la E empieza a desvanecerse y las F empiezan a fortalecerse. Bueno, esta es la idea, ¿no? Son excelentes condiciones de X para las bandas bajas. Al anochecer, acá tenemos que la capa F2 sigue ionizada, porque aún sigue estando iluminada por el sol. La capa D ya ha desaparecido, se ha debilitado. Y al amanecer, la capa F2 se ioniza rápidamente y la capa D aún no ha empezado a formarse. Esos son los fenómenos que nosotros utilizamos. Recuerda que la capa D es absorbente y las otras capas son reflejantes o refractantes. Por lo tanto, lo que vamos a aprovechar es que la capa D o está debilitada o desaparecida o recién se está formando, mientras que la capa F2, que es la capa de mayor altura y la que posibilita mejores comunicaciones a distancia, está prácticamente intacta. ¿Por qué? Porque de noche aún sigue siendo ionizada, porque aún el sol la sigue iluminando, y al amanecer es donde comienza rápidamente a ser ionizada por acción del sol. ¿Se entiende esto, no? ¿Cuál es el efecto zona gris? Y bueno, y se dan 2 veces al día, como digo, al anochecer y al amanecer. ¿Se entiende lo que vamos a utilizar en favor nuestro en materia de la línea gris? Sí, sí. Bueno, entonces tenemos aquí. Esto es, en realidad son dos posiciones que tienen a Uruguay justamente. Usted ve que acá la franja gris, ustedes ven acá, ¿no? Tenemos esto oscuro, esto más claro, acá de noche, acá de día, y tenemos la línea gris, ¿no? Que está donde en ese momento está ahí ubicado en Uruguay. O sea, fíjense que el sol está acá, porque es el amanecer al verano, el sol está más o menos por la altura, más o menos no, está sobre el océano Índico,
en las dos oportunidades, un poco más corrido sobre el África en este otro trabajo, porque este es el amanecer en verano y este es el amanecer en invierno. Entonces aquí tenemos la disposición de la línea gris. Ustedes ven que tiene posiciones distintas, ¿no? La línea gris, si nos ubicamos acá, iría hacia el este-oeste, ¿no? Y acá en realidad en el sentido contrario. ¿Se entiende, no? En el verano, lo que vimos acá, ¿tá? Este sería con la esfera terráquea, ¿no? Y acá tenemos la zona de gris tanto en verano como en invierno. Dice, barriendo a lo largo del año un arco de 23 grados de azimut hacia el sur y otros 23 grados hacia el oeste. Lo de los 23 grados tiene que ver, esta inclinación que hay acá, ¿no? Son de 23 grados. ¿Por qué la 23 grados? Porque es la inclinación del eje terráqueo. Ustedes saben que con relación a la traslación es de 23 grados, ¿no? Entonces la luz solar incide con una inclinación de 23 grados en todo momento. Bueno, yo creo que más adelante hay algún elemento más, pero que nos quedamos con la línea gris. Vamos a hablar sobre propagación inusual. Bueno, modo de propagación inusual. La mayoría de los modelos ionosféricos consideran a la ionosfera como una serie de capas horizontales que varían solo lentamente con el tiempo y la ubicación geográfica. Dijimos, ustedes recuerdan que la última vez que hablamos sobre el tema, dijimos que esto eran simplificaciones, modelos de simplificación, y todo tenía que ver con, es decir, en realidad la propagación son sistemas muchísimo más complejos y casi a veces imprevisibles. Bueno, los modos de propagación que se basan en dicho modelo, bueno, ¿a qué consideramos un modelo simple? Son justamente cuando consideramos que la ionosfera es una serie de capas, 3 capas, 4 capas, que se mueven lentamente durante la hora y tienen una ubicación allí casi fija, suben o bajan, pero determinada, son muy fácil para comprender, pero pues ustedes saben que, ya lo saben, esto es solamente una simplificación, no tiene nada que ver. Bueno, los modos de propagación que se basan en dicho modelo se denominan modos de propagación normales o simples. Si los vimos al final, les comparamos lo que era un modo simple y un modo complejo de propagación con unos gráficos, ¿no? Y vimos que la cosa no era tan fácil como para determinarla con un modelo tan simple. Y ahora vamos a entrar incluso a situaciones aún más anómalas, ¿no? Porque, sin embargo, la ionosfera real no siempre se ajusta a este simple modelo, particularmente en regiones tanto ecuatoriales y polares. Ahí donde están las regiones ecuatoriales y polares es donde más se producen, este tipo de cambios, ¿no? Las anomalías que existen en estas regiones dan lugar a lo que se llaman modos de propagación inusuales. Vamos a primero lo que tenemos que, antes que nada, para entender, para empezar a hablar sobre las condiciones especiales que hay en el Ecuador y las zonas polares, tenemos que definir lo que es el Ecuador magnético. La idea del Ecuador la tenemos bien clara, ¿no? Es la línea que divide el globo terráqueo en dos hemisferios, el norte y el sur, pero existe otra cosa distinta que se llama el Ecuador magnético, que es una línea curva. Y, a ver, por una simplificación también, la Tierra es un gran imán cuyo polo norte, uno de los polos está ubicado en el norte y el otro está ubicado en el sur. No están así porque los polos se trasladan, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Y en el medio de eso está el Ecuador, lo que sería el Ecuador geográfico. Entre polo norte y polo sur, equidistante, está el Ecuador. Pero el fenómeno magnético de la Tierra no es tan simple. No es tan simple. El otro día les mostramos incluso la perturbación que hay en esta zona que se llama la perturbación del Atlántico Sur y dijimos que justamente estamos en el centro de la perturbación. Bueno, vamos entonces a lo que es el Ecuador magnético. Es una línea curva, ¿no?, que discurre en las proximidades del Ecuador geográfico, uniendo los puntos cero de inclinación magnética. O sea, es el punto medio de lo que es la inclinación magnética.
El punto donde más se aleja del ecuador magnético, del ecuador terrestre geodésico, es la latitud 15 en Sudamérica, y quizás justamente en relación a lo que hablamos de la anomalía del Atlántico Sur, que es una anomalía geomagnética que se da en esta zona, ¿no? Que tiene como centro, bueno, el centro está en nuestro país, en el norte argentino, en Paraguay y el sur de Brasil, básicamente, ¿no? Quizás por eso, o probablemente, el ecuador magnético, vamos a decir, está tirado hacia abajo. Ustedes ven, ¿no? Acá tenemos el ecuador, ¿ah? La línea central del ecuador. Sin embargo, esto que llamamos el ecuador magnético, ustedes ven que tiene una desviación hacia el sur, en este lado, y hacia el norte, en el otro. Ese es el ecuador magnético. En estas zonas, entre estas dos zonas, que son aproximadamente de 15 grados, es lo que se llama la zona tropical, pero siempre hablando de la zona ecuatorial, siempre hablando de, vamos a olvidarnos ahora de lo que es el ecuador geodésico, vamos a hablar de lo que es el ecuador magnético, ¿no? Esta sería la zona, entre estas dos líneas, la zona a la cual se llama la zona ecuatorial. Entre estas líneas azules está lo que se llama las latitudes, siempre estamos hablando magnéticamente, ¿no? Geomagnéticamente medianas, del medio, incluso se llaman templadas. Y por debajo están lo que se llama las zonas tropicales, las zonas polares, perdón, las zonas polares. Vamos a ver un poco más en detenimiento. A ver, que dice, en las longitudes asiáticas el ecuador magnético está por encima del ecuador geográfico, mientras que en las longitudes americanas está por debajo. Es lo que vimos en el mapa. Aquí es donde se observa una alta concentración de electrones a cada lado del ecuador magnético en longitudes magnéticas de alrededor de 10 a 20 grados. Estas crestas de ionización dan lugar a frecuencias críticas, después vamos a ver un rato qué es una frecuencia crítica, ionosféricas más altas que las existentes en el ecuador geomagnético, y también se encuentran a altitudes más bajas que el pico de la capa F en el ecuador geomagnético. Las ionósferas, vamos a hablar ahora, vamos a darnos una licencia poética, vamos a hablar de tres tipos de ionósferas. En realidad es una sola, por supuesto, pero en realidad son subdivisiones de lo mismo, ¿no? Dice, a efecto de estudio de la ionósfera sobre la superficie terrestre podemos distinguir tres zonas diferenciadas. Uno, la ionosfera polar. En las zonas polares, la ionósfera es menos densa y la densidad del campo magnético terrestre son prácticamente perpendiculares a la Tierra. ¿Dónde es la ionosfera polar? Es acá, ¿ah? Por debajo de esta línea azul y por arriba de esta línea azul es donde nosotros distinguimos lo que se llama la ionosfera polar. Ionósfera templada, vamos a hablar que es en las latitudes medias, el modelo de capas es el que se ajusta con exactitud para describir el comportamiento de la ionósfera. Si nosotros habláramos de esta simplificación que hemos hecho hasta el momento, lo tendríamos que hablar solamente en esta ionósfera templada. ¿Dónde es la ionósfera templada? Está acá. Entre esta línea azul y la roja, y entre esta línea roja y el azul. Allí, sí, allí la mayoría de los comportamientos que podemos tener de ionosféricos tienen que ver con esa simplificación de 3 o 4 capas que se refuerzan o desaparecen o se debilitan con la hora del día. ¿Ah? Ahí sí, ahí podemos hacer ese tipo de simplificación. Y después tenemos la ionósfera ecuatorial, en latitudes cercanas al Ecuador, la incidencia del Sol de la ionósfera es más directa y por tanto pueden esperarse mayores densidades de ionización y frecuencias críticas más altas. Asimismo, las variaciones estacionales son menores. Ustedes saben que en las zonas tropicales casi no existen estaciones. Por lo tanto, ahí las variaciones son menores, al no estar tan definido el invierno y el verano como sucede en las latitudes templadas. Y la línea del campo magnético terrestre acá son aproximadamente paralelas a la superficie de la Tierra. O sea, si viéramos la disposición de las líneas de fuerza del campo magnético de la Tierra, aquí serían paralelas a la superficie de la Tierra, o sea, casi llevando la dirección del terreno, mientras que las polares son perpendiculares, casi perpendiculares. Esas son las tres subdivisiones de la ionosfera que puede hacer debido a su ubicación
dentro del planeta, pero desde el punto de vista geomagnético. Sigo repitiendo. Bueno, en comparación con la zona templada, se debería esperar que la radiación en la zona tropical, venimos hablando de la zona ecuatorial, venimos hablando, sea mayor porque debería esperar encontrar frecuencias críticas ionosféricas más altas. ¿Por qué? Porque naturalmente tiene que ver porque supuestamente hay mayor radiación solar. También podríamos esperar encontrar una variación menor de la ionósfera con las estaciones, como ya dijimos, ya que esencialmente en los trópicos no existe el verano y el invierno no están bien definidos, ¿no? Obviamente no existe un cambio que sea sustancial. Y en otro extremo esperaríamos que en la ionósfera polar sea menos densa, ¿no? Debido al al alto ángulo cenital solar, o sea, como ingresa la radiación solar sobre estos extremos, ¿no? Y mostrar la mayor variabilidad entre verano e invierno. Por supuesto que en las zonas polares el verano y el invierno son claramente diferenciados, ¿no? Entre ellos, incluso en algún lugar puede ocurrir de que ocurra la noche invernal y el día veraniego, que duren un periodo total de lo que dura el invierno, ¿no? El verano. Bueno, aunque estas expectativas son especialmente ciertas, y ahí viene todo lo que significa complicar un poco el concepto que vimos hasta el momento de la ionosfera, pero no explican las muchas características interesantes de estas regiones, y la capa más importante de la ionosfera, la región F, no siempre obedece a estos supuestos razonables. La capa F, si bien podemos caracterizar eso de que se diferencian dos, que después se unifican, que permanecen de una noche y demás, no es una capa que se comporte con una regularidad, como pueden ser incluso la D y la E. La capa F es mucho más venática en materia de este tipo de cambio, ¿no? Y las ionosferas polares y ecuatoriales están sujetas a un comportamiento de rango más amplio del normal e inesperado. Entonces vamos a ver justamente un fenómeno que se da en la ionosfera ecuatorial, ¿no? Que es el fenómeno de propagación transecuatorial. Fenómeno que es raro, pero que los radioaficionados en realidad lo conocemos, al menos los que hemos operado o hemos escuchado la banda 6 metros, lo tenemos bien presente, ¿no? Es un fenómeno que es raro, es difícil de explicar, incluso casi no tiene explicación, pero que lo palpamos prácticamente, no todos los días, pero en verano y en buenas condiciones de propagación. Es decir, es una cosa que se palpa, como digo, casi todos los días. Bueno, vamos a definir lo que es propagación transecuatorial. Se abrevia TEP, por el inglés Transequatorial Propagation, y es una forma infrecuente, realmente es infrecuente, de propagación que permite enlaces entre estaciones muy lejanas, ubicadas a distancias aproximadamente iguales del ecuador magnético. Esta es la primera definición que vamos a hacer, pero vamos a poner especial detalle en la transecuatorial, porque les digo, es una cosa que como radioaficionados, cuando alguno de ustedes tenga acceso a la banda de 6 metros, van a observar de que esto es una cosa que se da fácilmente. Es infrecuente, pero fácil. Bueno, la TEP es ocasionada por nubes o bultos, después va a haber alguna otra caracterización, de ionización intensa en la capa F2, más o menos simétricos a ambos lados del ecuador magnético, que ocasionan reflexiones, en realidad son refracciones directas entre sí, sin el regreso a tierra. Nosotros siempre concebimos que cuando hay un circuito de propagación mayor a 4.000 kilómetros, estamos en presencia de un rebote en tierra, o sea, la distancia máxima que hay de refracción en la ionosfera, sabemos que es de 4.000 metros, y si pasamos los 4.000 metros, estamos en presencia de que esa onda fue devuelta por la Tierra nuevamente a la ionosfera para que sea refractada. Pero en este caso, en la propagación transecuatorial, esa reflexión o refracción no se da
con regreso a tierra. O sea, se da directamente en la ionosfera. Y acá lo tenemos. Si acá vemos este ejemplo, tenemos la onda incidente sobre ¿qué? Sobre la capa F2, y ustedes ven que esta onda es devuelta por un bulto que hay acá, en esta capa, la F2, en dirección, es decir, casi paralela a la Tierra, y es devuelta por otro bulto a Tierra. O sea que ustedes ven que acá se cubre una distancia que es mayor, ahora vamos a ver las distancias que se pueden cubrir, pero no interviene ninguna reflexión hacia Tierra. ¿Se entendió, no? ¿Ah? Es decir, esto es un fenómeno que ocurre exclusivamente en la capa F2, sin intervención de absolutamente nada de otra cosa. Ahora, bien, existen dos tipos o momentos de la propagación transecuatorial. Uno que se denomina temprana, o también de tarde, porque ocurre temprano en la tarde. También se le abrevia como ATP, en inglés Afternoon TEP. Y otro periodo que se llama vespertino o tardía, en inglés se pone ETP por Evening TEP. ¿Ah? O sea, hay dos momentos en el día donde se pueden producir el fenómeno de propagación transecuatorial. Las dos son durante la tarde. Uno temprano en la tarde y otro en realidad al anochecer. En inglés se llama evening. Ustedes saben lo que se llama evening, es el momento en el cual vespertino. No es vespertino, es cuando está terminando la tarde. ¿No? En el castellano como que no tenemos un término para definir específicamente, por eso es preferible decirle, por eso ponemos acá, ¿no? Que es evening TEP, para que se entienda. Bueno, vamos a hablar sobre la temprana, o de la tarde, de tarde, que puede llamarse. Su ocurrencia máxima es alrededor de las 17 a las 19 LMT, o sea, la hora media local. ¿Ah? O sea, estamos hablando de tarde tempranito, ¿no? 5 de la tarde hasta 7 de la tarde, ¿no? Esperando, dándose la hora en el punto. Ahora, ¿qué hora es esta? Ahora tenemos que ver. Hay que considerar, siempre cuando hablamos de la hora, en este tipo de propagación, es considerando la hora en el punto en el que el circuito corta el ecuador magnético. No quiere decir que sea la hora de donde está la estación de recepción y de transmisión. Ahora vamos a ver los circuitos, porque los circuitos pueden ser oblicuos, no necesariamente tener los mismos puntos de hora. Pero sí, el fenómeno ocurre entre 17 a 19 horas cuando en esa hora, cuando es en el circuito donde está cortando el ecuador magnético. Bueno, cuenta con señales estables, normalmente fuertes, con un bajo índice de desvanecimiento y una pequeña dispersión Doppler. Ustedes saben lo que es dispersión Doppler, ¿no? La dispersión Doppler se debe a que a un determinado, es decir, un objeto en movimiento genera un desplazamiento de la frecuencia. Y en este caso, como los circuitos se dan en muy alta atmósfera, con mucho recorrido de la onda y demás, es significativo el efecto Doppler, ¿no? Pero en este caso, los desplazamientos son pequeños de Doppler. Estamos hablando de 2 a 4 hercios, 2 a 4 hercios exclusivamente. O sea, por este proceso de propagación transecuatorial temprana, el punto receptor va a encontrar que la señal que le llega va a llegar corrida entre 2 y 4 hercios por el efecto Doppler. Y lo interesante es que tiene bajo índice de desvanecimiento, o sea, las señales son bastante estables y las señales son fuertes. Bueno, la longitud de trayecto van de 6.000 a 9.000 kilómetros y algunas veces mayor. O sea, ustedes se dan cuenta que son recorridos, trayectos muy superiores a un salto de onda normal en F2, ¿no? Que dijimos que era de 4.000 kilómetros. ¿Eh? El mínimo de esto, estamos hablando de unos 6.000 kilómetros. Bueno, respecto a la vespertina o evening en inglés, bueno, ocurre un poco después,
es decir, de 20 a 23 horas locales, siempre hablando respecto a la hora donde el circuito corta el ecuador geomagnético, ¿no? Magnético. Y es más frecuente alrededor de los equinoccios y especialmente en épocas de alto número de manchas solares. Este fenómeno, si no hay un alto número de manchas solares y no estamos cercanos al equinoccio, o sea, al momento en el cual se pasa del invierno al verano y viceversa, aparece un poco menos perceptible. Bueno, tiene elevada intensidad de señal, pero con desvanecimiento profundo, el desvanecimiento es bastante notorio y rápido, y una gran dispersión Doppler. Ustedes recuerdan que en el otro hablamos de 2 a 4 hercios, en este caso estamos hablando de, pueden exceder hasta 40 hercios, o sea, el desplazamiento de onda por Doppler es bastante más pronunciado. Bueno, la longitud de caminos pueden variar un poco menos, de entre 3.000 y 8.000 kilómetros. O sea, en general también son superiores a cualquier salto simple por F2. Las frecuencias admitidas son más altas, y esa es la diferencia que tiene, que para la propagación transecuatorial temprana, y muy ocasionalmente puede subir hasta la banda de UHF baja, la parte de UHF baja. O sea, por propagación transecuatorial vespertina, podemos pensar incluso de que haya algún tipo de reflexión o refracción, incluso en UHF. ¿Se entendió la diferencia entre una y otra? Seguimos. El mecanismo. Lo vimos más o menos, ahora acá está más detallado y más bonito el diagrama, ¿no? Por ejemplo, pensemos en nuestro caso, estamos en el sur y vamos a utilizar este tipo de fenómeno de propagación, sea uno u otro, no importa, sea vespertino o temprano, porque en definitiva los procesos de los mecanismos es el mismo, pero ocurre en distintas horas del día solamente. Bueno, supongamos que nosotros en determinada frecuencia enviamos una onda a un punto que está cercano, vamos a decir cercano al ecuador magnético, o sea, en realidad en la zona ecuatorial magnética, y ustedes ven que esta perturbación, esta anomalía, ocasiona de que la onda sea reflejada o refractada en realidad, porque el camino no es así, en realidad es sobre, como si fuera un ducto, como si fuera, en realidad es que entró a este medio, encontró un cambio de medio y el medio la devuelve hacia otra posición donde va a encontrar otra anomalía y la va a devolver a tierra. ¿En qué? En puntos equidistantes. Acá tenemos punto de transmisión, este de recepción, ustedes ven que son puntos son puntos equidistantes, por simplificación, desde la Tierra, desde el transmisor al ecuador, siempre hablando de ecuador magnético, ¿no? ¿Se entiende? De acá hasta acá hay la misma distancia que de acá hasta acá. Siempre estamos hablando de puntos equidistantes, pero siempre con relación al ecuador magnético. Y ustedes ven esta línea punteada acá, esta línea en realidad es la línea del campo magnético, y ustedes ven que las anomalías, lo vamos a ver más adelante, en realidad también se alinean con las líneas de campo magnético geoterrestre. Que ustedes se acuerdan que yo los definí que en la zona trópica, en la zona ecuatorial, casi son paralelas a la Tierra, ¿no? Este es el concepto. Bueno, vamos a unos circuitos, fíjense los circuitos. Estos son los circuitos clásicos que nosotros encontramos con radioaficionados. Incluso, ustedes ven acá, tenemos un circuito cercano a Uruguay, y este circuito, ¿dónde va? Al Caribe, ¿no? Incluso si en Uruguay va a ir un poquito más hacia arriba. Yo les dije siempre que es fácil de entender la propagación transecuatorial cuando vemos cómo desde nuestro país a determinadas horas, que tiene que ver justamente con las horas que vimos al principio, hace un rato, podemos comunicar con el Caribe, en especial con República Dominicana y Puerto Rico. ¿Ah? ¿Por qué? Porque
son puntos equidistantes. Uruguay y esta zona del Caribe está equidistante con respecto al ecuador magnético, no el ecuador geodésico. Indudablemente, el ecuador geodésico está mucho más cercano, el Caribe, que lo que está en nuestra posición geográfica, ¿no? Pero si ustedes ven que acá, por esta perturbación que tiene, esta anomalía que tiene el campo geomagnético, el Ecuador sí tenemos circuitos casi de la misma dimensión. Otro circuito que comúnmente se hace es entre Europa y el sur de África, y otro circuito que también comúnmente se hace es entre Australia y Japón. Son los tres circuitos que más se ha estudiado. Incluso este fenómeno fue observado ya en los años 1900, por primera vez en los años 1940, justamente cuando se estudiaba circunstancias especiales que se encontraron, ya en los años 40, alrededor del 47, donde se formuló la primera teoría al respecto, justamente entre Australia y Japón, que en aquel momento no había explicación ninguna de por qué ocurría esto. ¿Se entendió esto, no? Sí. ¿No? No quiere decir que no haya otros circuitos, son los circuitos más estudiados. ¿Por qué? Porque son los lugares donde básicamente hay radioaficionados, en definitiva. Bueno, el mecanismo. La propagación transecuatorial se debe a irregularidades que, al menos en la ionosfera ecuatorial, ocurren solo durante la noche. Generalmente comienza a desarrollarse en las horas de la tarde como una perturbación en el fondo de la ionosfera y luego aumentan hacia arriba, o sea, van subiendo la perturbación. Pueden estar en forma de penachos, en expansión, o como burbujas o bolsillos de pequeña escala. Ahora incluso por qué son los penachos. Estos penachos, tubos, burbujas o bolsas forman agujeros o mordiscos, o sea, como si estuvieran mordidas la densidad iónica en esa parte. En la localización y las ondas de radio son refractadas por estas discontinuidades en la ionosfera. ¿Por qué? Recuerden que las ondas son refractadas cuando cualquier tipo de onda, cuando entran a un medio y pasan de un medio al otro, ahí se produce el fenómeno de refracción. Y bueno, ¿cuál es el medio acá? Bueno, un medio de distinta densidad iónica. Al cambiar por la densidad iónica, bueno, se produce, por esta discontinuidad, se produce entonces una refracción especial, que como vimos va desde un punto hacia el otro, casi equidistante del ecuador magnético. Dice, estas irregularidades podrían explicarse por el efecto combinado de dos fenómenos distintos. Uno, la anomalía ecuatorial, y dos, las irregularidades alineadas con el campo geomagnético. Vamos a ver alguna de ellas. Anomalía ecuatorial, más o menos ya lo leímos, ¿no? Al contrario de lo que cabría esperar, las zonas de densidad de ionización más alta no se localizan sobre el propio Ecuador, sino en latitudes comprendidas entre los 10 y los 20 grados. Nosotros siempre simplificamos 15 grados, ¿no? Se produce, porque eso varía, pero en realidad es en el entorno de los 15 grados, por arriba y por debajo del Ecuador geodésico. Se producen por el efecto combinado campo eléctrico y campo magnético terrestre. Dice, la elevada intensidad de ionización provoca alta densidad iónica, las cargas eléctricas de la región se mueven y el campo magnético, que solamente tiene efecto sobre las cargas en movimiento. Eso es un concepto básico del campo electromagnético, ¿no? Es decir, los campos magnéticos solamente afectan a las cargas en movimiento. Si una carga está estática, no produce, sobre ella no produce ningún tipo de consideración, ningún tipo de fuerza, y viceversa. Cualquier carga en movimiento produce entonces cambios en un campo magnético. Ahora, ¿por qué entonces el campo magnético puede afectar este tipo de fenómenos? Justamente porque ahí los iones no están quietos, están en movimiento. Entonces, como el ion está en movimiento, naturalmente es afectado por el campo magnético. Bueno, ¿qué hace? Que se desvíen en sentido ascendente hasta llegar a la capa F normal, ¿no? Llamamos F normal, la capa F que nosotros consideramos que modelo estándar, ¿no? Este proceso que comienza al amanecer, a media tarde la acumulación es claramente presente y persiste hasta el atardecer. En ese fenómeno está, en esa zona, ¿no? Entre la media tarde y entre la media tarde y la noche, y el atardecer.
provoca que las zonas en estas zonas las frecuencias críticas sean superiores a lo esperado, llegando, como dijimos, al rango de VHF o incluso de UHF. Durante las primeras horas de la noche, mientras la ionización mejora, esta está disminuyendo. Se pueden formar vastas regiones irregulares de ionización mediante procesos dinámicos. Generalmente una estabilidad comienza en un nivel bajo en la ionosfera, crece y se propaga hacia arriba, siempre subiendo. Las irregularidades se pueden ver como un engrosamiento o extensión de la traza de la capa F, lo que se conoce como extensión de rango o frecuencia. O sea, ustedes saben que hay unas ondas que se llaman ionosféricas, que lo que miden es justamente el tamaño de las capas de ionización, y en ese caso lo que detectan ese tipo de dispositivos es justamente un engrosamiento de la capa F2, o sea, como si tuviera un bulto la capa F2. Después son lo que son las irregularidades de alineación del campo magnético, se llaman PHI, por File Aligned Irregularities, se debe a procesos dinámicos resultantes del inicio de la recombinación al atardecer. Vieron que esto no era tan fácil de entender, ¿no? Porque básicamente, como está la ionización, está el fenómeno de recombinación. Al atardecer, la ionosfera empieza a recombinarse, o sea, empieza a perder la capacidad que tiene de iones, ¿no? El proceso inverso de la ionización y la recombinación. Bueno, se forman nubes de ionización irregular que van creciendo y propagándose en sentido ascendente. Comienza a profundizarse inmediatamente después del amanecer, y a media tarde la acumulación de ionización está claramente presente y persiste hasta después del atardecer, cuando el Sol no produce más ionización. Estas nubes se alinean con el campo magnético terrestre. Las discontinuidades entre las zonas con nubes de este tipo y zonas de menos ionizadas provocan la refracción de las ondas de radio, aumentando de esta forma su alcance. O sea, lo básico es que este tipo de irregularidades empiezan a acomodarse, a alinearse con el campo magnético terrestre. Son arrastradas por los vientos ionosféricos, el movimiento de partículas de la ionosfera se llama viento ionosférico. Se rompen y en las horas de la mañana, a las 03 hora local, han desaparecido en su mayoría. Esto es lo que llamamos las irregularidades de alineación del campo geomagnético, por el campo geomagnético. Predicciones. ¿Es posible predecir la propagación transecuatorial? No, la verdad que no, porque todavía no se sabe ni. Y la mayoría de estos son modelos que ni siquiera están comprobados, son muchas teorías. Pero podemos sacar algunas reglas generales que nos permiten entender de cuándo podemos utilizar aprovechar la propagación transecuatorial. Bueno, el circuito debe ser simétrico con respecto al ecuador magnético, es decir, el receptor y el transmisor deben ubicarse a distancias iguales de esa línea. El camino debe estar dentro de los 15 grados magnéticos norte-sur. La tasa de ocurrencia es mayor alrededor de los equinoccios, la tasa de ocurrencia es mayor en el momento de alrededor del máximo ciclo solar. También la tasa de ocurrencia disminuye a medida que aumenta la frecuencia utilizada, o sea, hay un rango de frecuencia donde el fenómeno se aprovecha bien y en otro empieza a decrecer. Cuanto más sea la capa F2, esté la capa F2 sobre el ecuador geomagnético, mayor será la tasa de aparición. Esas son las consideraciones que podemos decir, bueno, no para decir, pero establecer cuándo es más utilizable. ¿Entendimos lo que es transecuatorial? Lo voy a bajar un poco a tierra, a ver. Siempre lo digo, lo repito de nuevo para que... Este fenómeno es especialmente observado en nuestro país en determinados momentos de buena ionización, porque la capa F2 tiene que tener un buen grado de ionización. Eso se ocurre generalmente en verano con un buen índice de manchas solares y demás. ¿Y qué ocurre? Que dirigiendo una antena desde nuestro país en dirección noroeste, un poco, en realidad noroeste, un poco más hacia el norte, vamos a ver que
en la banda de 6 metros, en los 50 MHz, si dirigimos nuestro llamado hacia allí, vamos a ser contestados con estaciones básicamente del Caribe. Ya les digo, el fenómeno se da con República Dominicana y Puerto Rico. Les doy otra experiencia que es como radio escucha. Allá por los años 70, los que empezábamos en esto, empezamos a escuchar en determinado momento, en los años 70 hubo un par de picos muy interesantes en materia de actividad solar, de manchas solares, y empezamos a observar que en el dial de FM, las FM normales, aparecían emisoras de Puerto Rico. En aquel momento nosotros éramos muy ignorantes, no sabíamos lo que era, incluso este fenómeno hace muy poco que está siendo observado, estudiado. Bueno, no era más ni menos que la dispersión, la propagación transecuatorial que estaba siendo observada con emisoras radiodifusoras que aparecían en el medio del dial de las emisoras de FM de Uruguay. Este fenómeno hoy día casi no se hace, no se ocurre porque el dial de FM se otorgaron centenares, decenas de permisos de FM y bueno, están las frecuencias ocupadas, ¿no? Pero cuando las frecuencias eran, acá en Montevideo había 3 estaciones de FM, era un fenómeno que era bastante fácil de escuchar. Y como dijimos en la descripción, las señales entraban muy fuertes. Las FM que venían de Puerto Rico, me acuerdo que había una emisora que era de Culebra, la isla de Culebra de Puerto Rico, y llegaba casi como si fuera una estación local. Eso sí, era durante un poco tiempo el fenómeno, no es que sea efímero, está durante varias horas, pero después desaparecían totalmente. Esa es la experiencia que nosotros tuvimos como radio escucha, y bueno, y después como radio aficionado la hemos detectado, ya le digo, en la banda, básicamente la banda de 50 MHz. ¿Alguna duda, algún aporte? No. Bueno, seguimos entonces. Nos vamos al otro lado. Hoy hablamos largo y tendido con respecto a la dispersión transecuatorial. ¿Y por qué lo hicimos? Porque es un fenómeno que nosotros acá podemos percibir por lo que dije. Ahora vamos a hablar sobre dispersión y absorción auroral. Lo vamos a dar un poco en detalle, pero no mucho, porque esto es una cosa que nosotros poco y nada vamos a poder aprovechar por la latitud en que nosotros vivimos, ¿no? Pero es un fenómeno, naturalmente, en este caso, un fenómeno de la ionosfera polar, no de la ionósfera ecuatorial. Bueno, es tanto un fenómeno de dispersión como de absorción. Vamos a ver por qué. ¿Saben lo que son las auroras polares? Bueno, es un fenómeno que si uno no viajó a latitudes grandes, por arriba de los 70 grados de latitud, sea del norte o el sur, no lo vamos a apreciar nunca, ¿no? Prácticamente no lo vamos a apreciar nunca. Bueno, lo que se llaman auroras polares son un fenómeno de forma de brillo o luminiscencia que se presenta en el cielo nocturno, generalmente en zonas polares, aunque también puede aparecer en forma excepcional en otras zonas del mundo, ¿no? Durante pequeños periodos. Existen dos tipos, las boreales, porque se dan en el norte, y las australes, que se generan durante el choque, se producen por el choque de iones de la radiación solar en su periodo más alto, con átomos de gas de la atmósfera superior. Ahora vamos a adquirir un poco más. Acá tenemos unos ejemplos, ¿no? Esta es una aurora boreal, por ejemplo. Es decir, en realidad son las dos, esta y esta es una aurora austral. Esto es lo que hay acá, este edificio que hay acá abajo, es la estación antártica alemana de Neumayer 3. Y ahí ven claramente cómo se observa la aurora, en este caso una aurora austral, ¿no? Y ven acá, en este mapa, es como la aurora tiene es un óvalo, ¿no? Es un óvalo en torno al polo geomagnético sur, en este caso. Y esto es como se ve desde el espacio, ¿no? No es un fenómeno plano, sino que es un fenómeno que se establece en altitud. ¿Dónde produce esto? Esto es la ionosfera. Acá es donde se está produciendo, este fenómeno se está produciendo en la ionosfera. Ni más ni menos. Bueno, los iones son atraídos hacia los polos por el campo magnético de la Tierra y además del fenómeno de luminiscencia son capaces de reflejar las señales de VHF y UHF situadas en la zona visible de este fenómeno. Es un adelanto que le hacemos un poco más.
Una aurora se produce cuando una eyección de partículas o el viento solar choca con la magnetósfera de la Tierra. Ustedes recuerdan lo que es la magnetósfera, por eso lo hablamos en la primera charla que hicimos. La magnetósfera es ese gran campo magnético que tiene la Tierra que evita que el viento solar y otras perturbaciones, otras eyecciones que tiene el Sol, lleguen a la Tierra. Bueno, pero ¿qué hace ese fenómeno? Bueno, tiene que hacer algo con ello. El campo magnético de la magnetósfera lo que hace es envía esa radiación, esa energía que llega del Sol por viento solar o otros fenómenos, hacia los polos, los tira hacia el polo norte o hacia el polo sur. Bueno, la aurora se produce cuando una eyección de partículas o viento solar choca con la magnetósfera de la Tierra, en el hemisferio que se encuentra en la etapa nocturna de la Tierra, en los polos, donde están las otras líneas de campo magnético, se va almacenando energía, hasta que no puede ser almacenada más, y entonces, ¿qué hace? Emite luz. Esta energía almacenada, como decía, se dispara en forma de radiaciones electromagnéticas sobre la ionosfera terrestre, creando efectos visuales. Ustedes saben que no solamente emite radiaciones electromagnéticas del espectro visible, sino que también emite en otras frecuencias, incluso señales de radio. Las auroras, aparte de generar este fenómeno de propagación que vamos a ver, también son escuchables. Uno escucha las auroras. Bueno, en un receptor de radio, me refiero. Las horas en que se producen es aproximadamente anular y se denomina aurora oval, que es lo que tenemos acá, es este óvalo, ¿no? Estando centrada en el polo magnético terrestre y abarcando unos 3.000 kilómetros radio en condiciones normales. Ese es lo que se llama el óvalo o aurora oval. En condiciones de actividad geomagnética elevada o cuando se produce una eyección de masa coronal, la aurora oval se extiende a más latitudes inferiores. Cuando mayor es el bombardeo que recibe el Sol y logra atravesar parte de ello, la magnetósfera, ese óvalo se extiende, ¿no? Y por lo tanto las auroras pueden ser vistas, por ejemplo, en el caso de nuestro continente, en la parte sur del continente, o sea, lo que es la isla de Tierra del Fuego, tanto en Argentina o Chile, ¿no? Ahí es donde alguna vez se puede observar este fenómeno en nuestro hemisferio. En el hemisferio norte es mucho más común porque naturalmente América del Norte, por ejemplo, está mucho más cercano, y Europa más cercano del polo norte geomagnético, y entonces es mucho más apreciable. Bueno, la actividad de las auroras provoca un aumento de las corrientes eléctricas en la ionosfera, incrementando la probabilidad de degradación de la propagación en los trayectos que atraviesa por absorción. Como dije, tiene dos fenómenos, uno de absorción y otro de dispersión, uno favorable y otro negativo. Vamos a ver de otro rato sobre qué se produce la absorción. Concomitantemente se producen dispersiones, generando la llamada propagación auroral, que se caracteriza por fluctuaciones rápidas, que hacen que las señales de telefonía sean ilegibles la mayor parte del tiempo. Las estaciones, en realidad, entonces, lo que vamos a utilizar es no modos de telefonía, porque prácticamente son inutilizables este fenómeno de propagación para una comunicación fiable utilizando telefonía por el grado de ancho de banda y demás que tiene, ¿no? Pero con estaciones equipadas con 25 vatios y pequeñas antenas direccionales resulta suficiente para estos contactos, lográndose comunicados de aproximadamente 2.000 kilómetros, principalmente en telegrafía en los 144 MHz. Este fenómeno genera un efecto inverso en la onda corta, ya que se absorbe casi por completo algunas señales y su recepción se distorsiona durante horas. Es lo que decía. ¿Cuál es el espectro donde se produce la absorción? Bueno, se produce básicamente en la HF, o sea, en la onda corta. Y acá tenemos la idea, ¿no? Estas perturbaciones pueden tanto reflejar, en realidad son refracciones, ¿no? En realidad son difusiones, ¿no? Dispersiones, ¿no? Y eso es lo que hace justamente que sea esto muy, muy inestable, ¿no? Y así, de la misma manera, también puede producir, como vemos acá arriba, puede producir absorciones. Esa es la idea de lo que es la dispersión y absorción auroral. Fenómeno que
dado la ubicación geográfica que tiene Uruguay, no experimentamos, casi no podemos experimentar. Dispersión meteórica. Ya salimos de lo que es condiciones especiales de ionosfera y ahora vamos a ver ya con situaciones que tienen que ver no con la posición dentro de la ubicación geomagnética que tengamos, ¿no? La dispersión meteórica es un tipo notable de propagación causada por la ionización de los meteoros que entran en la atmósfera terrestre. Los meteoroides ingresan a la atmósfera de la Tierra generando meteoros a una velocidad de más de 10.000 kilómetros por hora, incinerándose a temperaturas extremadamente altas, dejando rastro de gases, plasma, básicamente plasma, ionizado en altitudes que van desde los 80 a los 150 kilómetros, que es, ustedes recuerdan, ese segmento inferior de la ionosfera. Esto se produce en la capa E, en la altura de la capa E. ¿Se entiende, no? Los meteoroides, que son esos cuerpos que se encuentran vagando en el espacio, en determinado momento son atraídos por la atmósfera terrestre, se transforman eso en lo que se llama un meteoro y tienen, por la gran velocidad que tienen, generan por la fricción en las capas superiores de la atmósfera, generan gran calor y producen, entonces, como liberación de energía, produce también ionización. Bueno, estos rastros pueden reflejar, o sea, dispersar, en realidad, pues no es una reflexión, es una dispersión, las ondas de radios de frecuencia que van hasta 500 MHz en UHF, ¿no? Como también con señales de onda corta HF en el intervalo de los 30 MHz, o sea, en la banda de 10 metros. Ese es el rango típico para la operación por dispersión meteórica. O lo hago en la banda de 10 metros o me muevo en las bandas superiores, en las bandas de VHF. Básicamente VHF en UHF es algo muy excepcional. Bueno, tales dispersiones se califican como pings, o silbidos, o bursts, o ráfagas, de acuerdo a su duración. Los primeros pueden permanecer apenas unos segundos y las ráfagas pueden darse por varios minutos. Este fenómeno puede ser muy breve, por lo que en general para aprovecharlo se utilizan modos como el packet. Y en VHF, ya que las transmisiones, los paquetes son capaces de enviar en breve lapso información útil, como el distintivo de la estación transmisora y su ubicación. ¿Recuerdan lo que era el packet, no? El packet es el método, el modo de emisión más simple y más antiguo que hay, que utilizamos los radioaficionados, ¿no? Pero es muy fiable, es muy fiable. Se utiliza en realidad el protocolo de APRS, ¿no? Se trata de hacer comunicaciones con APRS. ¿Por qué? Porque ahí uno envía en ese paquetito que genera, está normalizado por el protocolo de APRS, envía la información necesaria para que en muy breve tiempo, para que el otro identifique la estación e incluso su ubicación. Esa es la idea. También hay gente que utiliza CW, telegrafía, para este tipo de comunicación y se hacen comunicados. Por supuesto, esto es totalmente errático, ocurre la mayoría de las veces, uno no está pendiente de la caída de bólidos, pero como más de una vez lo comentamos en estas charlas, en determinado momento del año la Tierra pasa por determinadas nubes que hay de meteoroides y ahí producen lluvias de meteoritos y bueno, los radioaficionados que están atentos a esta dispersión, a la dispersión meteórica, esperan esos momentos para intentar este tipo de comunicación. Por supuesto que se realizan, ¿eh? No es una cosa infrecuente. Para aquel que tiene la práctica y tiene los conocimientos de antenas adecuadas, obtiene comunicaciones a través de dispersión meteórica. Ductos o propagación cordal. Hasta ahora, ionosfera. Ahora vamos a pasar básicamente a troposfera. Recuerden que es la troposfera, es la capa inferior de la atmósfera donde nosotros estamos ubicados, ¿no? Es decir, donde
se producen los fenómenos meteorológicos y demás. Ya hablamos de determinado tipo de propagación en esta capa de la atmósfera, que era la dispersión troposférica. Pero vamos a ver algo específico, ¿ah? Un poco más elaborado y un poco más interesante, podemos decir, que la dispersión troposférica. Bueno, en raras circunstancias, dos o más inversiones térmicas pueden aparecer en diferentes altitudes. Recuerden que la dispersión troposférica justamente se debía a una inversión térmica. Pero en determinado momento puede haber dos o más inversiones térmicas, y ahí es donde aparece el fenómeno de ducto, ¿no? Bueno, a diferentes altitudes, que en determinadas circunstancias puede hacer que ciertas ondas de radio puedan ser transportadas entre ellas. O sea, como si fuera un ducto, ¿no? Como si fuera un caño, un ducto. Bueno, este tipo de propagación se le llama cordal, de ducto o de conducto o de túnel, y al efecto que las ocasiona se le llama conducto troposférico. Acá tenemos la idea. Esto serían dos inversiones y una onda que ingresa a este lugar, es conducido por estas perturbaciones que se ocurren a nivel de troposfera, o sea, a baja atmósfera, ¿no? Como si fuera una conducción, como si fuera un ducto. Por eso llamamos ducto. El conducto troposférico es un espacio en el cual una onda electromagnética con rango de frecuencia que oscila en las bandas de VHF y UHF queda confinada entre dos masas de aire, creando un efecto similar a las de la guía de onda. ¿Te acuerdas cuando hablamos de onda, hablamos de guía de onda, ¿no? En realidad es como si fuera una guía de ondas, como si fuera, pónganle un cable de fibra óptica, por supuesto, no tiene nada que ver, ¿no? Pero esa es la idea, está confinado a una guía de onda. Acá tenemos incluso dos tipos, puede haber un conducto de superficie o puede haber un conducto elevado. Por supuesto, los conductos elevados requieren la propagación es a más distancia, ¿no? Siempre, vuelvo a decir, esto se da a estas reflexiones, se dan a muy bajo altitud, ¿no? En comparación con la ionosfera. Bueno, se han registrado propagación de más de 2.500 kilómetros, es mucho, es muchísimo para VHF y UHF, como consecuencia de dicha canalización en VHF y UHF, es muchísimo. Estamos hablando de distancias enormemente grandes. El efecto suele limitarse a la banda de 2 metros, pero puede ocurrir tan alto como los 1,2 gigahercios y casi nunca se produce por debajo de frecuencias de 50 megahercios. Es prácticamente exclusivo de la VHF alta y hacia arriba, media y alta hacia arriba. Las inversiones generalmente se desarrollan bajo la influencia de sistemas meteorológicos de alta presión cuando hay muy poco movimiento de aire. Además, los sistemas de baja presión pueden producir una inversión cuando una masa de aire frío colisiona con una masa de aire caliente, lo que se llama en meteorología un sistema frontal o un frente. Si ustedes no lo saben, un frente en meteorología se llama a la zona de mezcla entre dos masas de aire de diferentes características. Bueno, justamente allí es donde se produce un sistema de baja presión y donde en general es donde se encuentran inversiones térmicas, y por lo tanto, para aprovechar este tipo de propagación hay que estar atento a la meteorología, básicamente a la meteorología. ¿Por qué? Porque estamos justamente en la capa donde se producen los fenómenos meteorológicos, ¿no? La troposfera. Los radioaficionados que utilizan este modo de propagación a menudo apuntan sus antenas en paralelo a los sistemas frontales para tomar ventaja de la misma. O sea, observan un mapa de... Ahora es mucho más fácil, pues está en internet y demás, ¿no? Los mapas donde se ubican los sistemas frontales, y cuando en determinado momento uno está sobre un sistema frontal, lo que hacen es dirigir en forma paralela al sistema frontal y tratan de aprovechar de que se cree un ducto troposférico. Es raro, pero ocurre. Bueno, propagación por paso largo y corto. La propagación por paso largo es
en realidad, utilizar con fines de comunicación un circuito de propagación que transita el camino más largo entre los dos puntos terminales del mismo, es decir, con el haz de ondas hertzianas orientadas en sentido contrario a la dirección azimutal. Como dice acá, en realidad no es un sistema no es una propagación. Estrictamente no se trata de una forma de propagación, sino de utilizar alguna de las que se mencionaron anteriormente, todas las que hablamos anteriormente, ¿no? Que se desarrolla en sentido opuesto, o sea, más o menos dirigiendo 180 grados del paso corto, aquel que queda determinado por la distancia menor entre dos puntos. Acá vemos en estos dos mapas lo que es el paso corto y lo que es el paso largo. Lo que elegimos acá fue un paso corto que iría de 45 grados, que iría desde Uruguay hacia lo que sería la península itálica, más o menos. Ese sería el paso corto. Sin embargo, también es posible navegar hacia este punto en sentido contrario, ¿no? No dirigiendo la antena hacia 45 grados, sino en este caso dirigiéndolo estaríamos a 225 grados, si no me equivoco, ¿no? ¿Ya? Sí, 225 grados. O sea, en sentido contrario. Claro, 45 más 180. Y ustedes ven que en esa dirección, por supuesto, llegamos al mismo punto que estamos, que llegamos acá. Pero, ¿por qué? Por un sentido corto y un sentido largo. Acá lo vemos más estos son mapas de proyección azimutal. Después les voy a pasar en el chat ahí un sitio donde ustedes pueden generar sus propios mapas de proyección azimutal. No creo que lo he hecho. Creo que lo hicimos sí cuando hablamos sobre abreviaturas y demás, pero lo vuelvo a repetir, ¿no? Bueno, acá está aquí bien claro, ¿no? El paso largo, el paso corto y el paso largo. ¿Se entiende esto, no? Acá vemos, esta es una proyección azimutal, ¿no? La proyección azimutal es con el centro del punto, y lo demás se ve como si fuera una proyección desde el azimut, ¿no? Y esta es una proyección Mercator, que en general es como vemos el mapa general, no nos mostrado el mapa, ¿no? Bueno, acá vemos el biocircuito, que va desde acá hasta Italia, más o menos, y el paso largo, que ustedes ven naturalmente ya no tiene, por supuesto, no tiene una línea recta, no es una línea recta, sí, en realidad es una línea recta, pero representada sobre una proyección de este tipo, la vemos como una curva, ¿no? Se ve la diferencia, ¿no?, entre el paso largo y paso corto en proyección Mercator. Acá vemos algunas otras diferencias. Montevideo-Madrid, fíjense, Montevideo-Madrid, y ahí vamos a ver por qué utilizamos esto, ¿no? Montevideo-Canberra, o sea, Montevideo-Australia, y Montevideo-Nuuk. Nuuk es la capital de Groenlandia, lo que antes se llamaba Gotaf, ¿no? Bueno, siempre se llamaba Nuuk. Gotaf era el nombre danés de Nuuk. Incluso Groenlandia es Kalalit Nunaata, no es Groenlandia. Bueno, digresión. Ustedes ven acá algo que es interesante. Fíjense en el primero, Montevideo-Madrid. Paso corto, un circuito enteramente diurno, ¿no? Paso largo, circuito que es diurno y después pasa a ser nocturno y después es diurno. Acá, Montevideo-Canberra, tenemos paso prácticamente totalmente nocturno, y acá tenemos un paso diurno, y un paso nocturno. Incluso fíjense que el paso largo hacia Australia está hacia el norte, no hacia el sur. Y en el caso de Groenlandia tenemos que es un circuito enteramente corto, enteramente diurno. Sin embargo, acá es prácticamente totalmente nocturno. ¿Qué hace esto? Bueno, este tipo de propagación, de paso largo, significa que en determinado momento yo acá puede ser que no tenga, vamos a verlo con esto, no tenga un circuito de propagación diurno entre estos dos puntos, pero si yo lo envío hacia otro lado, como circula a través de un circuito nocturno, las condiciones de propagación van a ser distintas, por lo tanto puedo aprovechar esa circunstancia. ¿Se entiende, no?
En general, si yo envío hacia un paso largo, o sea, hacia paso corto, es probable que transite por sistemas de propagación distintos, justamente por el hecho de que estoy transitando el día y la noche en algún lado de esos pasos. Con los mapas que siguen puede comprenderse mejor el concepto. Se tratan de los pasos corto y largo trazados en la proyección Mercator, lo que correspondía en el mes de marzo a las 21 horas, o sea, verano, 21 horas, uniendo Montevideo y la península de Kamchatka. O sea, la península de Kamchatka, ustedes saben, es el extremo, la península que está casi sobre Japón, ¿no? Sobre este punto, ¿no? Donde está Vladivostok, ¿ah? Entre otras cosas. Bueno, fíjense bien claro acá. En estas condiciones, 21 horas en verano, si yo envío la onda por el paso corto, es casi exclusivamente voy a transitar con un circuito nocturno. Si lo hago en el sentido contrario, lo voy a hacer exclusivamente en horas diurnas, Por lo tanto, acá, en este paso, a esta hora, las bandas que voy a tener que utilizar, si yo quiero unir Montevideo con Kamchatka, tienen que ser bandas nocturnas. Si lo hago en el sentido contrario, lo tengo que hacer con bandas diurnas. ¿Qué significa esto? Que yo acá puedo utilizar las bandas altas de la banda frecuencia en este circuito largo, mientras que en este voy a tener que utilizar las bandas bajas, me refiero 80, 60 y 40, quizás 20. Sin embargo, acá, en el sentido contrario, voy a poder utilizar, en condiciones ideales, voy a poder utilizar desde los 20 hacia arriba, 20, 15, 17, 12, etcétera, etcétera. ¿Se entiende la diferencia, no? Acá Sí, tenemos sí. el ejemplo más amplificado. Claramente, este es un circuito nocturno y este es un circuito diurno. Bueno, el paso corto contiene un circuito casi enteramente nocturno y el largo el diurno. Por tanto, se deberá utilizar las características específicas de cada banda para intentar comunicaciones en uno u otro sentido. Por ejemplo, si intenta utilizar frecuencias más altas en el segmento de la onda corta, 10, 12, 17 o 15, debería intentar el paso largo, el diurno, en tanto que si decidiera usar frecuencias más bajas, debería hacerlo en el sentido del paso corto, o sea, el nocturno. Es lo que más o menos expliqué hace un rato. ¿Se entendió la diferencia? Bueno, ustedes ven que no es un sistema de propagación. En realidad es utilizar la propagación que hay en determinados circuitos solamente recorriendo en una dirección u otra, ¿no? Por eso hablamos de paso largo y paso corto, propagación de paso largo, pero en realidad no es un sistema de propagación. Bueno, habla sobre selección de frecuencias de operación. Y esto es alguna pregunta, alguna de los temas que hay acá contestan preguntas del cuestionario. Bueno, conocer los factores que pueden afectar las condiciones de propagación de onda corta y los diferentes tipos de la misma, resulta importante conocer cuáles pueden ser las mejores frecuencias para operar en un momento dado. Para ello resulta necesario definir algunos parámetros que se definen las frecuencias de trabajo más adecuadas en función del estado de la ionosfera, como, y ahí tenemos 5 parámetros que son básicos para hablar teóricamente sobre propagación. Tenemos la frecuencia crítica, la máxima utilizable, la mínima utilizable, la óptima de trabajo y la limitada de absorción. Básicamente, la limitada de absorción se utiliza poco y nada, ¿no? Pero vamos a repasarlo, aunque sea por ahora. Bueno, en física se entiende como frecuencia crítica, es una definición de la física, aquella a partir de la cual un obstáculo rígido empieza a absorber parte de la energía de las ondas incidentes. Sea cualquiera sea la onda, cuando se produce ese fenómeno estamos hablando de la frecuencia crítica. Es el momento en el cual una onda empieza a ser absorbida, la energía absorbida por un medio, por un obstáculo. En materia de propagación se define como la máxima frecuencia de una onda hertziana que enviada en sentido azimutal, o sea, hacia arriba, verticalmente hacia arriba, es devuelta por la ionosfera. O sea, esto ¿cómo se mide? Bueno, los científicos que hacen esto empiezan a enviar una onda de radio en sentido vertical,
midiendo el reflejo, o sea, envían a determinada frecuencia, viendo cuándo es de vuelta o no. Cuando deja de ser de vuelta, ahí estamos hablando de frecuencia crítica, porque el medio ya, el medio, que es la ionosfera, deja de reflejarla y escapa. Esa es la frecuencia crítica. Bueno, después otros dos parámetros, la frecuencia máxima utilizable, abreviada MUF, por Maximum Usable Frequency, es aquella situada justo por debajo de la frecuencia crítica, de tal forma que las ondas de frecuencia igual o inferior estén sujetas a condiciones de reflexión ionosférica. O sea, definido lo que es la frecuencia crítica, que tiene que, en realidad tiene que ver con cada punto en que se mida, la frecuencia máxima utilizable es aquella que permite la reflexión entre un punto y otro en particular. Como la frecuencia crítica se mide emitiendo onda radio con una trayectoria perpendicular a la Tierra, no resulta más que un dato teórico, porque de hecho el ángulo de incidencia a fines prácticos será siempre oblicuo. Nunca vamos a enviar una onda hacia arriba si vamos a utilizar propagación troposférica. Bueno, dicho de otra manera, la MUF es la máxima frecuencia para transmisión ionosférica usando una trayectoria oblicua para un sistema determinado. O sea, tengo dos puntos, un punto A y un punto B, en el lugar del planeta. Bueno, la máxima utilizable, la frecuencia más utilizable, es aquella frecuencia máxima con la que yo puedo unir esos dos puntos utilizando propagación ionosférica. Cada capa de la ionosfera tiene su propia MUF, y para un circuito de propagación de onda corta tendremos, por lo tanto, que para cada capa de la ionosfera, si la frecuencia de trabajo es mayor o igual a la MUF, la onda atraviesa la capa, y si la frecuencia de trabajo es menor a la MUF, la onda se refleja en la capa. En realidad sí va a haber una frecuencia máxima utilizable para la capa F2, la F1 y la E, pero cuando nosotros hablamos de frecuencia máxima utilizable, estamos hablando en general de la capa F, la superior. En la práctica existen dos tipos de MUF, la operacional, la más elevada, que permite una calidad de funcionamiento aceptable de un circuito, estableciendo por propagación a través de la ionosfera entre determinadas terminales en un momento dado y en condiciones de trabajo específicas. Y la básica es la más elevada, en que la onda puede propagarse entre determinadas estaciones terminales en un momento dado mediante refracción ionosférica solamente. O sea, como operacional es aquella frecuencia máxima utilizable que permite un funcionamiento aceptable en un circuito. La otra es la básica. En detrimento de aquello, tenemos la frecuencia mínima utilizable, que se abrevia como LUF, Less Usable Frequency, o Low Usable Frequency, también en algún lado lo van a ver. Es la frecuencia más baja que permite una calidad de funcionamiento aceptable en un circuito radiotelefónico, radioeléctrico, ionosférico en un momento. Eso implica que si se trabaja por debajo de la LUF, el ruido atmosférico y la elevada absorción dificultarán o harán imposible la comunicación. Recuerden que en determinadas frecuencias se produce el fenómeno de absorción en la capa D y se empieza a complicar todo con el ruido atmosférico y demás. Bueno, nosotros se define la frecuencia mínima utilizable, aquella que no se producen esos fenómenos, tanto de absorción como de ruido atmosférico. ¿Se entiende? Entonces tenemos una frecuencia máxima y una mínima donde es posible comunicar mantener un circuito radioeléctrico con determinada confiabilidad. Y se define como frecuencia óptima de trabajo FOT, totalmente castellano, no se utiliza el término en inglés, siempre cuando veamos, abreviemos frecuencia óptima de trabajo, vamos a ver como FOT. Es técnicamente el decilio, o sea, el 10% más bajo de los valores diarios de la MUF operacional en un momento dado durante un periodo específico, normalmente de un mes. O sea, tenemos la MUF y la frecuencia óptima de trabajo la definimos como un 90% de esa frecuencia. Pongamos un ejemplo. Si decimos que la MUF es de 20 MHz, la frecuencia óptima de trabajo va a ser 18, ¿no? O sea, 10% menos por debajo de esa frecuencia. Ahora, entre radioaficionados, entendemos en realidad que es un poco menos, es el 85%, un 15% inferior a la MUF, en un momento dado, debido a que al trabajar en ese valor, si bien la intensidad de recepción quizás pueda ser menos eficiente,
con respecto a la MUS, se consigue mayor fiabilidad durante transmisiones prolongadas. Como los radioaficionados tratamos de hacer transmisiones prolongadas, nosotros definimos por cuenta nuestra como la frecuencia óptima de trabajo el 85% de la frecuencia máxima utilizable. Ahí tenemos en este dibujito que tenemos acá, tenemos las variaciones justamente, lo que sería durante la hora del día, de 0 a 24 horas, como decrece o incrementa la MUF, la frecuencia óptima de trabajo, o sea, en el decilio, o 15% inferior a esta frecuencia, la mínima de trabajo, y bueno, y acá tenemos la otra frecuencia que vamos a definir ahora. La frecuencia limitada de absorción, ALF, por Absorption Limited Frequency, es la mínima frecuencia de una onda de radio que sea capaz de propagarse por trayectos de unos 1500 kilómetros. ¿Ah? O sea, esto es algo más práctico todavía. Si la frecuencia que se práctico, me refiero más de la práctica, no teórica. Si la frecuencia que se pretende usar es inferior a ese valor, es muy probable que la comunicación radial no se pueda establecer. Por el contrario, si es superior, aumenta la probabilidad de hacerlo. Por eso es que se define, creo que en el cuestionario en algún momento está lo que es ALF. Y rápidamente, vamos a pasar rápidamente, se nos hizo muy tarde, se nos hizo largo esto, vamos a pasar la propagación en las principales bandas radioaficionadas. Vamos a pasarlo rápido, pero si ustedes quieren tener detalles en específico de esto, en los manuales está bien explicado todo lo que vamos a ver ahora. Vamos a empezar por los 160 metros. La característica de la banda, lo vimos, es una banda de alcance nacional y regional. Lo vimos cuando vimos banda. La absorción de la capa D la vuelve inestable, inutilizable durante el día. Algunos contactos son posibles con ángulos de radiación elevados, o sea, muy hacia arriba. Al caer en la noche, pero vuelvo a decir, los radioaficionados nunca emitimos hacia arriba, sino siempre hacia el horizonte. Al caer en la noche, las capas D y E desaparecen y gracias a la F pueden tener actividad con contactos regionales, nacionales e incluso intercontinentales. El ruido atmosférico es sumamente fuerte, principalmente en verano, y algo más reducido en invierno. 80. Es una banda baja o nocturna, por lo tanto está prácticamente cerrada de día, pero que de noche permite una gran actividad. Es sensible a la interferencia por ruido atmosférico y fading, desvanecimiento. La absorción en materia de propagación de la capa D la vuelve inutilizable durante el día, igual que la de 180, la de 160. Algunos contactos son posibles con ángulos de radiación elevados también. Al caer la noche, las capas D y E desaparecen gracias a la capa D recuperan rápidamente una gran actividad con contactos regionales, nacionales e intercontinentales. Ustedes saben por qué al aumentar el grado, el ángulo de radiación, la absorción es inferior en la capa D, simplemente porque atraviesa menos la capa D, ¿no? Al ser más hacia arriba el ángulo de radiación, naturalmente atraviesa menos la capa D y por lo tanto tiene menos absorción. La banda 60 metros, la banda más nueva que tenemos los radioaficionados, es apta tanto para DX como para contactos regionales. Existen asignaciones diferentes en otros países y se requiere compatibilidad operativa para contactarlos operando en split. Lo contamos cuando hablamos de la banda 60. La banda 60 la dieron de determinada manera antes de que la otorgara la UIT, como la otorgó en la última conferencia mundial de radio, que fue en el 2015, y que Uruguay la adoptó como tal, y con las potencias máximas que tiene Uruguay, porque siempre hay alguno que critica por qué no esto, tiene explicación, lo dio la UIT de esa manera. Pero la banda había sido primero asignada en Estados Unidos y en algunas partes de Europa, con tan poca fortuna de que, como se dieron canales, en los canales de Estados Unidos, por ejemplo, no coincidían con los de España. Entonces era imposible comunicar entre ellos, ¿no? Salvo que utilizar la modalidad de split. Bueno, estaba ubicada a media distancia entre 80 y 40 metros, cuenta con circuitos de propagación similares a las mismas, forma un puente de comunicación cuando los efectos de propagación hacen imposible usar esas dos bandas para contacto a media y corta distancia, en especial en situaciones de emergencia para la cual fue concedida. La banda 60 metros fue concedida por UIT y fue argumentada en UIT con el tema de emergencia. ¿Por qué? Porque en determinado momento la propagación, había un salto, una diferencia de propagación entre la banda de 40 y 80, o sea que cuando una dejaba de propagar, la otra no había empezado a propagar, entonces había un vacío allí,
y se solicitó una banda en el medio. Entonces, exclusivamente con ese motivo fue que fue fundamentada y fue otorgada. Después que nosotros hagamos otra cosa, no tiene nada que ver, pero ese fue el motivo por el cual se fundamentó en UIT. 40 metros, características. Se usa para establecer contactos en todos los rangos de distancia, nacional, regional e intercontinental. Aquel que ha escuchado la banda de 40 metros a distintos horarios sabe que todo es totalmente cierto. Materia de propagación, a diferencia de 80 y 60, sufre menos absorción de la capa D y está abierta prácticamente las 24 horas del día con distintos modos de propagación. Durante el día, los contactos a nivel nacional o regional son gracias a la propagación por reflexión de la capa E, y después durante la noche empieza a haber propagación por la capa F. F1 y F2. Cuando llega, bueno, justamente cuando llega la baja de la alineación al caer la noche, la capa F releva la capa E y permite contacto durante la noche, con la ventaja de que el ruido es mucho menor que en 80, 160 y 60 metros. La ausencia de la capa D permite ángulos más rasantes y por lo tanto obtener contactos más lejanos, incluso intercontinentales. La banda es 30 metros, banda WARC, es una banda que puede ser operada solamente en Uruguay bueno, la banda 60 metros también, por radioaficionado de categoría general, de superior. Bueno, se utiliza principalmente para conexiones de X, ya que por la capa F2 de la ionosfera son posibles durante las 24 horas. Por su estrecho ancho de banda, son 50 kHz nada más, es una banda limitada a la telegrafía y modo digital. No se opera en modalidad de telefonía. Como dice acá, es posible la propagación durante las 24 horas del día. Es una banda en ese sentido privilegiada, ¿no? A diferencia de la banda de 40 metros, sufre menos absorción de la capa D. Al mismo tiempo, es una banda que aprovecha favorablemente durante el día y durante la noche la capa F. Por esa razón, es una banda muy favorable para el DX. Es una banda que está abierta todo el día. 20 metros, características. Probablemente es la banda de X más popular. Durante el día es una banda que proporciona comunicados confiables a distancias de varios centenares hasta unos miles de kilómetros. Durante el atardecer se abre y las condiciones hacen posibles comunicados a todas partes del mundo. Las comunicaciones normales se realizan únicamente por ondas celestes, o sea, ionosféricas, pero se consiguen buenos comunicados locales mediante ondas de terrestre, o sea, de ondas terrestres, no de superficie, sobre todo si la antena se encuentra algo elevada. Proporciona mejores resultados durante los periodos en materia de propagación de mayor actividad solar, cuando permanece abierta para larga distancia durante casi todo el día y la noche. En periodo de menor actividad solar puede esperarse frecuentes aperturas a larga distancia durante algunas pocas horas, básicamente cuando hay mayor radiación solar. Debido a que la frecuencia crítica suele estar por debajo de los 14 MHz, recuerden lo que es frecuencia crítica, siempre hay una zona de silencio que comienza más allá del alcance proporcionado por la onda terrestre y alcanza a la distancia mínima de salto. Aquí necesariamente siempre vamos a encontrar una zona de silencio en la banda de 20 metros por este motivo. A diferencia de 160, 80, 60 y 40, sufre muy poca absorción de la capa D, pero la sufre, y aprovecha favorablemente durante el día y durante la noche la capa F, por lo que es muy favorable para el DX. De vez en cuando se puede realizar contactos a corta distancia por la reflexión en capa E. En invierno se cierra rápidamente, lo que hace que la mejor época para hacer contactos sea entre la primavera y el otoño. En verano, contactos de X por la capa F2 son posibles durante las 24 horas del día. 17 metros, banda WARC. También bueno, 20 metros también es para categoría superior exclusivamente, 17 también. Básicamente tienen las mismas características de 20, pero es mucho más afectada por los ciclos solares. En periodo de baja actividad solar puede estar abierta solamente en intervalos del día de mayor exposición solar. La propagación es una buena banda, es una banda que aprovecha favorablemente durante el día la capa F1, pero es muy dependiente de ella. Es casi de una banda de F1. Es una banda muy favorable para el DX únicamente en años de alta actividad solar, cuando la MUF sube lo suficiente como para englobarla. 15 metros.
Al igual que 17, es una excelente banda de X en caso de fuerte actividad solar. En un periodo de poca actividad solar es una banda únicamente diurna. Aprovecha favorablemente durante el día la capa F1, es una banda muy favorable para el X únicamente en años de máxima actividad solar. Cuando la MUF sube lo suficiente, pues, también para comprender. Su ancho de banda, 450 kHz, hace que ella es una banda sumamente cómoda de día en periodos de alta actividad solar. Es una banda cómoda, una banda, linda banda, porque tiene un buen ancho de banda, y entonces cuando la banda está abierta, permite uno comunicar con bastante comodidad. 12 metros, también da banda Wark. Es una banda diurna y llega a ser una excelente banda de X. Básicamente tiene las mismas características que la de 15, pero se ve más afectada por los ciclos solares. En periodo de baja actividad solar puede solo estar abierta en intervalos del día en mayor exposición solar. Es una banda en propagación que aprovecha favorablemente la F1 y es muy favorable al DX únicamente en años de máxima actividad solar, cuando la MUF sube lo suficiente, que ocurre muy pocas veces. Y 10 metros es de comportamiento variable y sumamente dependiente de la ionización y por ende del ciclo solar. Se abre con la aurora y puede seguir siendo usable algunas horas luego del ocaso. Comparte con la banda 6 metros actividad esporádica entre mayo y agosto, lo que lo asemeja a las bandas de VHF. La banda de 10 metros es una banda de transición entre el HF y el VHF y por lo tanto tiene algún comportamiento que se asemeja al VHF. Entre ellos, la propagación por E esporádica. En otras bandas casi la esporádica no tiene efecto. Materia de propagación tiene funcionamiento de banda de HF y VHF, como dije, utilizando los mecanismos de propagación de ambas. Es muy favorable para el X únicamente en años de alta actividad solar, cuando la MUF sube lo suficiente. 6 metros. Presenta prácticamente todos los modos de propagación de HF y la VHF, justamente como está allí a medio camino, es decir, cercano al HF. Bueno, tiene modo de propagación de HF y también de VHF. Sin embargo, el modo esporádico, que aparece preferentemente en verano, es sumamente apreciado por los contactos a grande distancia. Y aquí es donde básicamente también se produce el fenómeno de propagación transecuatorial, que los invito en algún momento a tratar de experimentar. De hecho, ofrece casi todo tipo de propagación conocida. En el pico de un ciclo de mancha solar, en la capa F puede proporcionar contactos mundiales regularmente como si fuera una banda de onda corta, haciendo DX en forma bastante confiable. Y vuelvo a repetir, siempre ponemos este diagrama, hay 50-110, es la frecuencia de la ventana de X de esta banda, donde los radioaficionados están escuchando para ver si la banda se abre en determinado momento. Ahí no se hacen comunicados regulares, lo que se hacen son llamados generales y cortos comunicados de carácter de X. Los modos de propagación más familiares son, además de la reflexión por capa esporádica, otros como la propagación auroral, la dispersión meteórica y la transecuatorial, e incluso el uso de rebote lunar. 2 metros. Típicamente de VHF, es una banda de VHF, su utilización es básicamente para contactos de carácter local, sirviendo circuitos de onda directa. En condiciones especiales puede tener aperturas de X a mediana distancia. Puede experimentar en mayor o menor medida todos los modos de propagación, sin embargo, su comportamiento es sumamente variable y depende de muchos factores, como por ejemplo la existencia de una inversión de temperatura en la troposfera. Tanto los dos métodos de propagación a distancia en general que se utilizan, sea la dispersión troposférica o el conducto troposférico, requieren justamente de inversiones en la troposfera, inversiones térmicas. A causa de esas inversiones de temperatura, la propagación es favorable durante la mañana y en verano. También existen condiciones favorables durante las lluvias de meteoritos, las auroras boreales, donde por la gran distorsión, entre otros modos, se usa telegrafía de baja velocidad, o packet, y esporádica C. Esporádica E son raras, pero puede ocurrir en determinados momentos. Tiene que ser una buena capa esporádica E para producir esto. En algunos de estos casos se han obtenido rendimientos superiores a los 400 kilómetros. Y con esto nos hemos quedado.